Pues bien, iniciamos con el diseño sin influencia a nivel freático de un cimiento superficial. La orden del ejercicio dice: diseña el cimiento superficial que se muestra y chequea que se cumple el primer estado límite. Los datos del suelo son estos: está el relleno, el peso específico húmedo, la cohesión, el ángulo de fricción interna, la módulo de elasticidad, módulo de formación del relleno y del suelo natural. Los datos adicionales son el coeficiente de seguridad adicional, la rectangularidad, que es 1,5, y la profundidad, que es 1,5. Las cargas: esta es la carga axial actuante sin mayorar, de ahí viene la prima solamente, la carga horizontal y el momento. Carga por peso propio, carga de uso y carga de viento. Entonces, lo primero que se realiza es el trabajo con las cargas y combinaciones. Como es el primer estado límite, se trabaja con las cargas mayoradas y la resistencia del suelo minorada para un 95% de probabilidad. Remarco esto porque en el segundo estado límite la probabilidad es del 80, se trabaja con una probabilidad del 85%, para que eso lo tengan en cuenta. Voy a marcar esto aquí. Perfecto. La combinación de cargas es 1,2 más 1,2 por la carga de peso propio, más 1,6 por la carga de uso, más 1,4 por la carga de viento. Como los lados son desconocidos, ya que es un diseño, lo que se debe obtener, se asume que el axial que llega a la mayorado, que llega a la base, o sea, aquí abajo, va a ser de 1,05 a 1,1, o sea, de un 5, un 10% mayor que el axial mayorado que nosotros acabamos de obtener aquí, o sea, que 1240. Generalmente se obtiene un 10% para ponerle más valor, o sea, para que tenga más. Sería 1,1 por 1240, 1364 kN. La carga horizontal mayorada se mantiene igual, o sea, sería 266. Y el momento sería el momento mayorado que obtuvimos más esa carga mayorada por la profundidad, o sea, por el brazo. O sea, sería la carga por la profundidad. Como los dos están en el mismo sentido, se suman. En caso de que esto estuviera en el sentido contrario, se restarían porque quedaría este positivo y este negativo. Pero bueno, en este caso se suman. Estimación de la resistencia a los suelos para un 95% de probabilidad. Las propiedades del suelo: aquí está sigma mayorado, sería sigma entre un coeficiente que te da la tabla, que son estos dos, que depende del suelo que se está analizando. Suelos friccionales son arena, phi mayor que 25, y suelos cohesivos con C mayor que 0 y phi menor que 25, menor o igual que 25, son arcilla. Aquí en los datos podemos apreciar que, ejemplo, el relleno es una arcilla, y y el suelo natural también, de hecho, ambos son arcilla. Suelos cohesivos, ajá, son suelos cohesivos. Aquí el peso específico del húmedo del relleno: 17,46 entre 1,05. C, o sea, la cohesión 30 entre 1,45, mirenlo aquí. Y el arco tangente la tangente de 15, que es el phi, el ángulo de fricción interna que tiene el relleno, entre sigma q tangente, que es un coeficiente, o sea, esto no es una multiplicación de sigma q por tangente de ese mismo ángulo, es sigma q tangente, que es este coeficiente que se ve aquí. Para el suelo natural se obtiene lo mismo y se calcula la presión a nivel de solera, que es el sigma de relleno por la profundidad. Sigma, o sea, el sigma que acabamos de obtener, que es el sigma asterisco, que es 1663, por 1,5. ¿Por qué 1,5? Porque cuando vienes aquí arriba, la presión efectiva a nivel de solera es lo que cae aquí. O sea, sería el peso de todo esto por la profundidad.
Si hubiese otro estrato, sería el peso específico de este estrato ya con el 95% de la probabilidad del diseño por su profundidad más el otro peso específico por el 95% más la profundidad que le corresponde. Pero es hasta aquí, hasta esta zona de aquí. Después de haber obtenido la presión a nivel de solera, se obtiene la presunta presión admisible para poder obtener las dimensiones de la base de la cimentación. Como el suelo donde apoya la cimentación es cohesivo friccional, se emplea esta fórmula. Es necesario calcular los factores de capacidad de carga. Para ello se utiliza el ángulo de fricción del suelo natural, que es donde se apoya la base de la cimentación para un 95% de probabilidad. Esto es muy importante. Todos los parámetros que se utilizan son del suelo de donde apoya la cimentación. Aquí obtenemos NQ, que es la tangente cuadrada de 45 más el ángulo friccional entre 2 sobre por E a la pi tangente de phi. Estos coeficientes NQ, NC y N gamma salen en una tabla en el libro, en el Braja. Y después de haber obtenido estos coeficientes, se obtiene la presunta presión admisible. Posteriormente se calcula la excentricidad estimada. La excentricidad en L es el momento mayorado en L entre el axial mayorado en L. Y te queda que es 0,6 metros. Y excentricidad en B, como no hay momento en B, o sea, no lo dicen en ningún momento, es 0 la excentricidad. Por tanto, cuando nosotros vamos a calcular los lados efectivos, los lados de la cimentación, o sea, todavía no me voy a dar los lados efectivos, calculamos los lados de la cimentación, sería B igual a 2 por la excentricidad en L más la raíz cuadrada de 2L al cuadrado más 4 por el axial mayorado entre la presunta presión admisible más la presión de solera por la rectangularidad. Todo eso entre dos veces la rectangularidad nos queda que es 1,79 metros. Y como las dimensiones siempre se redondean por exceso a múltiplos de 5, se obtiene que es 1,8 metros. No 1,79, 1,8. Como tuvimos B y la rectangularidad es 1,5, nuestro lado L va a ser, aquí es L, va a ser 2,7. Siempre L va a ser el mayor, o sea, 2,7 metros y 1,8. ¿Por qué es el mayor? Porque es por el lado en el que está incidiendo el momento. O sea, no tiene sentido que tú hagas un lado mayor contrario a donde tú tienes el momento. Aquí volvemos a recalcular el axial en la base. Nosotros primero habíamos dicho que era 1,1 por el axial mayorado que llegaba arriba, porque estábamos estimando el peso de relleno, el peso, o sea, también la cimentación, pero ahora que tenemos los lados ya podemos recalcular lo que sería 1240 más 20 por B por L por DF. 20 ¿por qué? Porque 20 es como el peso específico, como un peso específico promedio que le sacan entre el hormigón y lo del suelo. O sea, es así. 20 por BL por DF. Y nos quedaría de carga mayor en la base de 1385,8. Ahora volvemos a calcular la excentricidad en L y nos queda que es 0,59. Posteriormente calculamos los lados efectivos, que es L menos 2 por L, 1,52, y B menos 2L, como no hay excentricidad, se queda igual. ¿Qué es lo que sucede aquí? Como B' me queda mayor que L', a partir de los procedimientos que voy a realizar ahora, hay que cambiarlo. Hay que poner que L' va a ser 1,8 y B' va a ser 1,52. Que es lo que dice aquí abajo, que dice a partir de este punto, para los análisis posteriores, se considera que el lado L' siempre es el lado mayor y el lado B' siempre es el lado menor. Ahora, vamos a chequear el vuelco. Para chequear el vuelco se emplean las cargas actuantes en el pedestal sin mayorar y no se emplean los lados efectivos. Esto es muy importante. Aquí, carga actuante sin mayorar, lado, fíjate que es 2,7. QC más QR, esto es 20 por B por L por DF, por el lado entre 2, sobre M', o sea, el momento actuante sin mayorar al principio que nos dieron de datos, más esa carga horizontal por 1,5, igual a 2,64. Por tanto, es mayor, se cumple la estabilidad vuelco.
Posteriormente chequeamos el deslizamiento, que se emplean las cargas mayoradas en el centro de gravedad a la base de la cimentación y los lados efectivos. Este es el empuje mayorado, y HR mayorado viene siendo el axial mayorado por la tangente de phi mayorada más 0,75 C' por BL por B' por L'. Este tangente de prima, esta prima y esta C son del suelo natural, porque es donde se apoya, o sea, sobre el que se desliza, no es del relleno, es de la parte de abajo. Y nos queda que también se cumple. Y por último, chequeamos la capacidad de carga, que para ello comparamos N', que es el axial mayorado, con QT. QT va a ser B' por L' por la carga bruta de rotura menos la presión de solera entre el coeficiente ese que nos dieron de dato al principio, que era 1,2 me parece, más la presión de solera. En este caso, lo primero que debemos analizar es la manera de calcular la carga bruta de rotura. Hay que tener en cuenta el suelo sobre el que se apoya la base de la cimentación. En este caso, el suelo es cohesivo friccional, por tanto, la ecuación sería toda esa ecuación ahí, que tiene una serie de factores de capacidad de carga, de forma, inclinación del terreno, entre otros aspectos. Los factores de capacidad de carga, que fueron los que obtuvimos al principio, se mantienen igual, o sea, NQ, NC y N'. Factores de forma, que es con B', L', fíjense, 1,52 y 1,8. Y los factores de inclinación de carga. Aquí, estos dos lo único que varía es en 0,7 y este es 0,5. Lo demás la misma fórmula. Estos son los parámetros nuevamente del suelo donde se apoya la C y cotangente del suelo donde se apoya el cimiento superficial. Y los factores de profundidad. También aquí están calculados los factores de profundidad. Igual aquí es D es la profundidad, o sea, desde el nivel del terreno hasta la base de la cimentación. B es el lado menor de la base. Factor de inclinación del terreno, como el terreno es horizontal, todos los factores que tienen que ver con la inclinación del terreno es 1, o sea que no afectan. En este caso no existe la influencia del nivel freático. Aquí hay que revisar a partir de una profundidad que creo que es de 1,5 B. Si el nivel de freático está entre esa profundidad y esa, hay que ponderar un peso específico. Si no, se utiliza el peso específico efectivo, y si no, se utiliza el peso específico sumergido, que es el saturado menos el peso del agua. Y todo eso con el 95% de probabilidad, los pesos específicos saturados, el sumergido y demás. Bueno, se obtiene la carga bruta de rotura, que es de 617,5 kPa. Calculamos QET y obtenemos que es 1419,29. Lo comparamos con el axial actuante y cumple. Y además, por último, chequeamos el criterio económico. Esto casi nunca cumple, pero bueno, aquí cumplió. Eso es bueno. Bueno, también porque estamos diseñando. Generalmente uno revisa el cimiento superficial que está hecho y a lo mejor lo hace muy grande y no cumple, o sea, te da un numerazo y demás.